Sí, bueno, ¿Sí? vale. Vanessa, si pudiéramos poner la entrevista de Leilani González, si le puedes decir, son 3 minutos, y con eso podemos pasar quizás a una conversación. Sí. Mientras tanto, mientras ponen la entrevista y la buscan, sobre lo que hablaba Germán, curiosamente, en Cuba han salido informes de la prensa independiente de que se estaban adiestrando oficiales de inteligencia, miembros de las Fuerzas Armadas como técnicos de salud para enviarlos en las misiones. Y me lo han confirmado médicos que han servido. Los médicos con quien yo he hablado, por supuesto, si son de seguridad de Estado no me lo van a decir, y son los que se han ido, así que no sé. Pero sí parece que hay unos que están adiestrados en labores de inteligencia. La mayoría a mí me parece que son médicos genuinos que van a dar servicios de salud. Pero bueno, es imposible saberlo. Algo interesante es tratar de dilucidar cuántos profesionales de la salud hay en Venezuela, porque, como digo, las cifras varían muchísimo. Oficialmente los últimos números coinciden en que son aproximadamente 30.000, de los cuales 13.000 son médicos, doctores de medicina. Y parece ser que el total de colaboradores cubanos en Venezuela es 50.000, por lo menos son las últimas cifras que han dado. O sea, hay 20.000 cubanos que están en sectores que no sabemos, que Venezuela ha protestado que son sectores estratégicos. Pero como les digo, o sea, yo creo que muchos de estos técnicos de salud van con una máscara para hacer otras labores. Imposible decir. Lo que sí es que muchos consultorios, barrio afuera, ahí estamos, cerraron a partir de crecimiento grande, así que no se sabe. Vamos a ver si se puede tener una entrevista. Ella es la esposa del odontólogo que salieron en agosto del 2012. Ella no era directamente irle a decir, no, tú tienes que votar por Chávez. El cara a cara era ir a las casas y con el lío de conocer todas las enfermedades crónicas que habían en esa comunidad, pero a la vez ir identificando a la población de quién estaba a favor del proceso y quién no, para entonces cuando se cuando se diera esa información al Estado, entonces ellos, como decir, trabajar sobre esos grupos que no estaban a favor de Chávez. Otro de los programas también fue a los niños que tenían algún problema, alguna discapacidad, a las madres también jóvenes que aunque los hijos no tuvieran problemas, por la edad, por la inexperiencia, se les daba una pensión y se les daba también, como decir, beneficios para que pudieran estudiar. Todo con el mismo objetivo de que Chávez ganara las elecciones. Todos los profesionales de allí tenían que inventar las estadísticas, falsearlas, y cada vez que los jefes se reunían nos pedían un número mayor de estadísticas, que esto equivalía a inventar mayor número de pacientes atendidos, porque te pedían un porcentaje de enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas son los hipertensos, son los diabéticos, los asmáticos, y en dependencia de ese porcentaje de esos problemas crónicos te llenaban el consultorio de esos medicamentos. Entonces tú le tenías que hacer terrenos, seguimientos y consultas, y cada terreno, cada consulta le tenías que dar esos medicamentos. Entonces en el caso de ellos sí tenían que votar esos medicamentos, porque realmente le pedían 15% de la población que sea hipertensa, y como no lo tenían, ellos tenían que inventar nombres, y si tú tienes un 15% de personas hipertensas, tienes que haber dado 15% del medicamento para esas personas hipertensas, y como todo era invento, tenían que votar esos medicamentos. Esos medicamentos que nosotros votábamos venían de Cuba, todos los recursos de la misión, medicamentos, equipos, todo venía de Cuba. La seguridad la garantizaba el mismo gobierno, o por Estado más bien, el Estado venezolano, ellos garantizaban, pero muchas veces cuando venían pacientes complicados, que eran ecuálidos, con tiro, que traían armas o algo, muchas veces íbamos a llamar a los guardias que eran venezolanos que estaban allí para supuestamente protegernos, para que hicieran frente, porque muchas veces el paciente no tenía cómo salvarse porque tenía varios impactos de bala y ellos querían que tú se lo salvaras, y uno no hace milagro. Y entonces ellos traían armas, muchas veces nos ponían las armas ahí, sálvalo, te matamos. Y tú ibas a ver a los policías, y los policías decían que ellos, para cuidarnos a nosotros, tenían que esconderse ellos, tenían que primero cuidarse ellos para después poder llamar refuerzos y así podernos cuidar a nosotros.
un ambientazo. Increíble. Bueno, dos cosas que ella mencionó que yo quiero aclarar. Esto de las estadísticas es muy curioso. Si uno toma cualquier informe de Cuba, de Haití, por ejemplo, ellos cuentan la cirugía a los pacientes, pero es una cantidad de estadísticas y muchas que están sobredimensionadas. Y esto tiene dos fines. Parece que Cuba, en muchos casos, en el de Venezuela me parece, en Misión Milagro, las cirugías y el programa ese para cirugías de ojos, etcétera, me han contado a mí los oftalmólogos que cobran por paciente visto, por cirugía, por atención, que cobran una cantidad. Y en el caso de Venezuela supongo que también eso tiene que ver, pero además por la propaganda, porque uno más que pueden poner en las estadísticas. En segundo lugar, esto que ellos hablan de los insumos que tenían que votar. Muchos de los acuerdos que tirar. Yo vengo del Caribe, decimos algunas cosas diferentes. Muchas veces los acuerdos de colaboración incluyen que Cuba suple las medicinas, los medicamentos, los insumos médicos, y eso se le cobra. En el caso de Haití, por ejemplo, el gobierno noruego ha dado dos donativos importantes para la misión cubana en Haití para los insumos médicos, que suman $2 millones. Ese es un caso bien curioso que ilustra la dinámica de estas misiones médicas. El gobierno noruego, curiosamente, en Cuba, tenía la embajada abierta para uso del Internet para los defensores de derechos humanos. Se le daba apoyo a los defensores de derechos humanos. Esto ha sido documentado por activistas en Cuba y periodistas independientes. Y había una relación muy cordial de apoyo, etc. De repente viene un cambio que se identifica con el interés del gobierno noruego, que termina en la firma de un pacto bilateral, de un acuerdo bilateral para la exploración de oportunidades de negocio, la pesca y el petróleo, y les retiran el acceso al Internet y el apoyo a los defensores de derechos humanos, y hay un claro cambio. Y en segundo lugar viene un donativo del gobierno noruego a la misión médica cubana en Haití. Bueno, creo que podemos abrirlo a preguntas, ¿no? A ver, preguntas, si quieren preguntar cosas concretas, aclarar o algo. Sí. No comentarios, sino preguntas, por favor. Es evidente que se ha identificado a través de vuestras intervenciones. Es evidente que se ha identificado a través de vuestras intervenciones, el relato vuestro, el problema, ¿no? El problema es evidente que no tenemos evidenciado en este tráfico de influencias. En este caso hay varios aspectos que sí me interesaría conocer, señora Berlao. Concretamente, en la Asamblea de Derechos Humanos de Ginebra, si estos 70 países a los que están recibiendo esta ayuda votan a favor de Cuba, cada 2 años, como sabe usted, hay asamblea para este asunto y están recibiendo el apoyo de Cuba, está recibiendo el apoyo de estos países. En segundo lugar, ya también identificado el problema, ¿qué podemos hacer los que hemos recibido este mensaje? Que si bien yo como cubano lo conocía, pero desde luego lo que no lo conocía era ya las entretelas de la cuestión, ¿no? Y tal como se ha dicho por usted aquí, que ha sido fantástico, ¿qué podríamos hacer desde el punto de vista de divulgación de esto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y por último, perdón que ha sido muy completo, una de las maneras que quizás esto se podría, hacer algo por intervenir o parar o hacer algo en contra de este tipo de política cubana es a través de otros países que acepten en su territorio a estos médicos cubanos y que lleven allí. Por ejemplo, cómo han llegado a los Estados Unidos estas personas que han trabajado en Venezuela, que me imagino que hayan salido de Venezuela de una forma clandestina y han por fin llegado a los Estados Unidos de un modo u otro. Y si esto pudiésemos nosotros desde aquí, por ejemplo, en Europa, poder conseguir que otros países también sean receptores de estos médicos en nuestros países. Muchas gracias.
Bueno, bien breve. Usted me hizo 4 preguntas. Sí, pero le quiero 1, 2, 3, 4. Muy brevemente. Hay una académica cubana que ella trabajó en la organización, cubana no, norteamericana, disculpe, que trabajó en la PAHO, en la Organización Panamericana de la Salud, que ha escrito y ella ha identificado la correlación entre la influencia médica cubana y los votos en organismos internacionales. No tenemos tiempo de entrar aquí, pero bueno, el que ha trabajado en el sector internacional se da cuenta de la presencia y la influencia desmedida de Cuba en esos organismos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, eso es una propaganda constante a favor de Cuba en el régimen de salud. Es impresionante. ¿Qué hacer? Bueno, hay varias cosas que se puede hacer. Esto que estamos haciendo, alertando a la opinión pública mundial, es muy importante. Yo creo que a nivel de activismo sería importante ver si hay recursos para algunos de los países selectos, supuestamente países desarrollados, civilizados, que se pongan casos en las cortes locales de violación de los derechos humanos de los pacientes y de los profesionales de la salud. Por ejemplo, les mencioné, en Portugal hay una misión, en Uruguay. O sea, hay países pero es bien importante porque hay que ir contra un mecanismo muy arraizado de apoyo a esto. Y segundo, desarrollar un cabildeo enfocado en los organismos de protección de los derechos humanos a nivel internacional. Pero para eso hay recursos, y aquí algunos de mis colegas y amigos me han visto darle al tema, y la gente no capta la importancia que tiene esto, yo creo. Bueno, incluso a nivel de grupos de derechos humanos en el exilio, no creo que hay una... No se dan cuenta de la importancia estratégica que tiene esto. Primero porque sustenta la economía cubana, pero segundo, el capital político que le da el régimen. Que usted me habla de los que salen, ¿qué se puede hacer? Primero quiero decirles, muchos tienen miedo porque tienen las familias atrapadas en Cuba. No saben lo que cuesta que uno venga, le he invitado a dar ponencias y de repente cancelan, no me llaman más, cogen miedo y no los culpo, ¿no? Y segundo, esa gente llega y tiene que sobrevivir. En los Estados Unidos tienen que revalidar, muchos no hablan inglés, o sea, conozco 2 que han revalidado. Es muy difícil, terminan como asistentes médicos o repartiendo pizza, difícil, ¿no? Y eso de visas humanitarias en otros países, como dicen, good luck, buena suerte, muy difícil entrar en eso. En los Estados Unidos el programa de visas humanitarias se pasó en el 2006 bajo el gobierno de George Bush, porque había gente que era afín a la cuestión cubana, y se pasó lo que se llama el Cuban Medical Professional Parole Program, y eso estaba bajo un ataque feroz del gobierno cubano y sus aliados, y gente de influencia a alto nivel que dicen que es robarle capital a Cuba. Nadie habla del componente humanitario. Entonces es un milagro que ha sobrevivido el programa. Por supuesto, los Estados Unidos tiene un cabildeo importante en contra del tráfico de personas, o sea que sacarlo ahora sería difícil conciliarlo. A ver, otra pregunta. Oye, yo quería preguntar. A ver. Sí, los médicos estos cubanos que ya están formados a partir de los años 70 y tal, ¿dónde se forman? ¿En qué universidades? ¿Dónde hacen sus estudios? Sí, no, Cuba tiene universidades de estudios de medicina por toda la isla. Y ahí se cuestiona, ¿no? ¿Cuán preparados salen? Algunos salen a servir misiones antes de graduarse como médicos, me lo han dicho ellos, faltándole tiempo, porque es como una fábrica, o sea, si es un negocio hay que mandar médicos, ¿no? Sí, no, hay pueblos incluso que tienen universidades y han creado universidades para médicos, pueblos, no ciudades, no capitales. Entonces eso, claro, la calidad del médico en los últimos 15 años ha bajado muchísimo. En los últimos 15 años. Sí, en los últimos 15 años han bajado mucho, pero precisamente para poder exportar. Pero como ya tú creas un mito, una imagen exterior, y hay una grandes necesidades en Iberoamérica y grandes desigualdades, grandes injusticias, dice, bueno, pues mira, bienvenido sea esto, y no les importa nada el capital humano que exporten, ni les importa nada que son mano de obra barata y los derechos humanos, no importa, lo que les interesa es el servicio que prestan. A ellos no les importa que Venezuela, Bolivia pague de alguna manera y que le penetre ideológicamente, lo que importa es que es un sector que le está dando un servicio, y entonces la mayoría de la gente no ve ese aspecto, ¿no? El aspecto de explotación, ideológico, de penetración, no lo ve. Y el cubano que piensa, bueno, pues dice, bueno, es una manera de salir
es una manera también que tengo de salir, porque el profesional sanitario cubano no puede salir si no es de esta forma, porque incluso con la reforma migratoria que se va a poner vigente ahora en enero en Cuba, les prohíbe a los sanitarios salir y a otros sectores también. No es una reforma falsa, no es una reforma auténtica de libertades. Entonces le va a habilitar el pasaporte a aquellos que no sean profesionales sanitarios y de otras profesiones importantes. Y entonces sencillamente los sanitarios, la manera de salir también que tienen es cuando llegan a estos convenios y estas cosas. Pero yo soy un médico de a pie allí y digo, yo quiero marcharme a España a vivir libremente, pues no me deja, me castiga, me sanciona, pasa más de 5 años para que me dejen salir, etcétera, etcétera. A ver, sí. No, quiero aclarar algo muy importante, ¿no? El sistema, o sea, es muy difícil que un sistema como este exista en un país que no sea totalitario o una dictadura como Cuba, porque el sistema garantiza un inventario de activos exportables. ¿En qué sentido? El Estado es el único empleador de los profesionales de la salud. Es que, claro, María, es que esto solo se puede hacer con dictadura. Cuando tú dispones de un material humano como si fuera material, es como cuando iban para pagar la deuda exterior de Vietnam, mandaban a trabajadores a Alemania Oriental. Quiero decir, yo me acuerdo todavía yo estaba en Alemania, entonces yo estaba acreditado en Berlín, y la cantidad de vietnamitas que trabajaban en la nieve por allí, todos aterrados, y claro, aquellos estaban pagando la deuda exterior y le estaban pagando el intercambio comercial, el déficit comercial de Vietnam, del Vietnam socialista con Alemania. Nadie les había preguntado, por supuesto, si querían o no querían. Pero lo que pasa es que son un producto de una dictadura. No puedes hacer eso, no puedes hacerlo en un país donde de repente hay derechos y hay voluntad individual por parte de alguno, y sobre todo tiene que estar militarizado, y por supuesto tienes que saber que toda esta gente te va a volver, o sea, que decir, te va a volver por algo, y para que te vuelvan tienes que tener mecanismos de coacción siempre, y para tenerlos tienes que tener una dictadura como Dios manda, ¿no? Sin dictadura no funciona esto. Y si la dictadura se soltara, se fuera abriendo y tuviera menos mecanismos de coacción, este sistema de financiación se les colapsaría, sin duda. Exactamente. Claro. Dos datos importantes. Se han escapado por lo menos muchos de Venezuela. Segundo, para que tengan una idea, el médico cubano joven, ¿no? Digamos, a lo mejor ganan un poquitito más después de ciertos años de servicio. El salario medio es 33 euros al mes. En Cuba. En Cuba. No, en dólares es 25 dólares. De 22 a 25 dólares. 150 pesos cubanos. Entonces, ¿cómo no van a ser exportables? Si... A ver, Julio, la pregunta. Después... Yo tengo 3 preguntas. Rápido. Primero, muy interesante el tema, y el tema da para muchas horas, yo diría que para muchos meses. Porque quizás, a lo mejor, Germán desconoce que esto comenzó en 1960, cuando Enrique Péniche fue el jefe de la misión médica cubana en Argelia, hasta la fecha. Con esa doble función, no es que en la misión vaya fulanito, que es el G2, es que el jefe de la misión y todos los integrantes, por cosas lógicas de la vida dentro de Cuba y de los cubanos, tiene que darle la lengua. En cubano lo digo. Primero, ¿de dónde obtuvieron los datos? Segundo, dentro de los datos que ya no se puede porque no pudo ser posible, problemas técnicos, tienes diferenciado lo que gana en cada misión los médicos especialistas, los de primera, los recién graduados y los sin graduar, como los tiene clasificados el gobierno cubano. Y tercera, sale a relucir cómo ha sido posible que llegue a Cuba esa financiación que el expresidente estadounidense Bill Clinton dio para Haití y que se la está metiendo el gobierno cubano. Hasta ahí. Hay mucho para dónde hablar y te puedo dar datos a más no poder. Bueno, si tiene esos datos de cuánto ganan diferenciados, no los tengo. Pues, o sea, eso es anecdótico lo que me han dicho. No, anecdótico no, perdón. No, bueno, pero eso va variando con... Si Dalcy Ferrer no te lo digo, o Panel que no te lo digo... Ellos no saben. No, sí. Incluso, perdón,
Antes de nosotros estar presos, la diferenciación existe. No, que hay diferenciación, de acuerdo, por eso les digo... Los pagos y todo. Pero bueno, entremos, a lo mejor podemos después, si me ayuda a diferenciar eso en los trabajos, pero sí les quería contar algo muy curioso, ¿no? Que él habla, esto empieza en el 60, en Argelia, en la primera misión. Ahí es que Fidel Castro se da cuenta de que esto es una fórmula ganadora. Y empieza también a enviar brigadas de alivio en desastres naturales, huracanes, y eso ahí es que empieza. Y es una forma, las brigadas que mandan en esos casos son gratis, o sea, es un regalo de Cuba, pero se convierte muy rápidamente en un acuerdo de colaboración, o sea, es una forma de meterse. Y entonces, a medida que se solidifica la relación, crece la brigada, Cuba empieza a cobrar más y más. Entonces también adiestra gente, o sea, crece el potencial económico y la presencia de Cuba en esos países. A ver, Pero hay una situación actual, en estos momentos, con Ana, lo que está pagando, el candidato opositor y el ministro de Salud Pública de Ghana, en estos momentos han presentado una queja porque están pagando una sobredemasía de más de un 250% por los que mandan a estudiar a Cuba y lo que puede costar estudiar allí con profesores ingleses y estadounidenses. Vale, no, Leopoldo no, allí, aquí. O sea, una pregunta muy rápida. La historia esta de Noruega es muy impactante porque uno espera de un país como Noruega una actitud de ese tipo, aunque claro, actitudes de ese tipo se pueden cambiar de todo el mundo, pero ha mencionado a 68, 70 países, Portugal, Noruega, son casos que uno se esperaba quizá de ver en esa lista, pero ¿podría mencionar otros de los 68 y con alguna anécdota así tan impactante como lo acabas de decir de Noruega? Y la segunda pregunta es si tu labor en Washington recibe una de Estados Unidos, de parte de Estados Unidos, ¿tienes éxito los americanos, el gobierno americano? ¿Cómo reciben ellos tu labor, etcétera? No, quiero aclarar, Noruega no tiene una misión médica. Noruega está dando asistencia humanitaria para la misión de Haití. Hay miles de anécdotas, o sea, el tema es enorme y da para mucho. Da para escribir 1, 2 libros o 3 libros, como dice él. La cantidad de testimonios que hay y lo que sale en la prensa nacional de los países donde sirven las brigadas es muy interesante. Pero se multiplican las anécdotas. En el Caribe de habla inglesa, que son islas muy pequeñas, la presencia es muy importante. Y quiero decir, aquí no hemos entrado en la buena labor, o sea, que hacen estos profesionales cubanos. Dan servicios médicos a poblaciones que lo necesitan, o sea, se multiplican las anécdotas a favor de Cuba. Porque la gente que lo recibe y gratis, que va a decir, le agradezco enormemente. Cuenta el general Del Pino, que es el militar de más alto rango que ha desertado de Cuba, que Fidel Castro decía que la base ideológica, el pilar ideológico de este programa es que él estaba convencido que la persona que se le da servicio de salud, que se les regala, siempre va a tener lealtad hacia el régimen y la revolución. Y como mínimo nunca va a irle en contra. Entonces me preguntabas de Washington, no voy a entrar en especulaciones cómo se recibe. Están pendientes, y no sé, no puedo decir. Ahora, en los Estados Unidos, el informe sobre tráfico de personas del 2012 cita a Cuba en el rango menor de los países que no cumplen con las disposiciones mínimas para evitar el tráfico de personas, y menciona lo de los profesionales de la salud, no como única razón, pero se menciona. Sí. A ver, Leopoldo y la señora. Hola, de la agencia EFE. Sí. Una pregunta, quería ver si podías matizar una declaración que has hecho de que la OMS hace una propaganda total a favor de Cuba en el tema de sanidad. Si quieres dar un argumento o desarrollar esta idea. Y por otro lado, si me podías explicar en la misión de los médicos cubanos en el Sáhara Occidental, en el campamento de refugiados de Tinduf, que quién sería en este caso quien pagaría al gobierno cubano por la colaboración de estos médicos. Ok, 2 cosas. Tengo bastante información del World Health Organization. La directora ha ido a Cuba, ha hecho declaraciones y con mucho gusto te las puedo pasar. Pero esto no es de ahora, o sea, viene. Pero se ha completado con
por ejemplo, sobre la labor de Cuba en Haití, también muchísimos comentarios, ninguno matizado por los aspectos más oscuros de la misión, ninguno. En todo caso, es un modelo a seguir, ellos lo proponen como un modelo a seguir. No sé sobre la misión específicamente, una misión específica, no lo sé, pero por ejemplo, después del terremoto en Pakistán, hubo una presencia muy fuerte de Cuba, supuestamente en hospitales donados, que luego se traduce en un acuerdo de cooperación y manda muchos estudiantes de Pakistán a estudiar medicina en Cuba. Y hay, ¿cómo se dice? Riot, los traductores. Una protesta, pero donde mandan equipo militar en contra de los... Y eso está filmado, salió de Cuba, porque las condiciones en que estuvieron esos estudiantes, se formó un lío. Y cada acuerdo es diferente, o sea, cada país paga diferente por estudiante. Ahora estoy empezando a ver que estudiantes se pagan sus propios estudios en Cuba. Antes eso no hacía, o sea, se ha ido convirtiendo más y más en un generador de ingresos. Pero no tengo detalles sobre esa misión en específico. Pero a ella le preocupaba mucho lo de la OMS. ¿Por qué la OMS, Organización Mundial de la Salud, tiene ese apoyo a la situación de Cuba? Cuba hace mucho lobby, mucho... Sí, bueno, Cuba está muy presente, hay una oficina en La Habana, tengo entendido. Me ha contado gente que ha trabajado dentro de esos mecanismos, que hay mucha gente ideológicamente afín al régimen cubano dentro de esos organismos. Y a mí no me gusta especular, a mí me gusta dar datos. ¿Por qué? Bueno, pregúntenle a ellos. Una buena pregunta, A ver. Alexis, que no me respondiste. Leo. Bueno, recuerdo. Hay mucha gente que... Sí. Bueno, en realidad no es una pregunta, es un informe que yo quisiera proporcionarle a doña María y, a ser posible, a don Germán, por si no lo sabe. El asunto va de Noruega y relacionado con el petróleo. A principios de 2012 llegó una lancha perforadora de fondo marino que se llama Scarabeo 9, propiedad de Eni Italia. Esa perforadora estaba perforando a nombre de PDVSA Venezuela para ver si había petróleo en la parte occidental de la zona de explotación exclusiva. No han encontrado nada en todo el año y se acaba de retirar hace aproximadamente 2 semanas. Pero hete aquí que se interesan por la parte oriental del norte del manto de Cuba, Rusia, y se alía con Noruega, y ahí es donde entra la cosa. Y Noruega manda una plataforma, está mandando ya, si no ha llegado ya, y para perforar con Zarubezhneft, que es una compañía, yo no sé si es pública o privada, de Rusia. La única que yo sepa que es privada es Lukoil, la que lleva un caballero de Bakú, no recuerdo cómo se llama. Pero lo que quiero decir es que puede que eso haya determinado que los organismos oficiales de Noruega hayan cambiado, porque esa plataforma viene para perforar y seguir buscando petróleo. Bien. A ver, Miguel. ¿Puedo responder lo del caso Sí, de rápido. Noruega? Porque me compete particularmente y como les digo, a mí no me gusta hablar de especulaciones. Yo les digo la sucesión de hechos, cómo pasó la relación de Noruega, Cuba, los defensores y cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Sobre la plataforma de petróleo, la plataforma noruega, eso fue, vamos por la tercera, que era financiada por Venezuela y acaba de retirarse. O sea, pero la de Noruega vino anterior. Las perforaciones anteriores también fracasaron y vamos por la tercera. Y no creo que viene al caso ahora mucho eso, pero quiero decirles que cuando Noruega hace los donativos a Haití, y yo estaba escribiendo un trabajo sobre la misión cubana en Haití, yo me comuniqué con la Cancillería noruega y me respondieron muy rápidamente, muy eficientemente, me mandaron el texto de los acuerdos, de qué se trataba, y yo le mandé una serie de preguntas y hablamos por teléfono con los encargados
de este programa. Me contestaron todas las preguntas puntuales de qué se trataba el acuerdo, de los insumos, etc. Cuando yo pregunté, bueno, en Noruega no está al tanto de que aquí hay una violación a los derechos humanos o que hay alegatos de violación de derechos humanos de los profesionales de salud que están envueltos dando estos servicios que ustedes están financiando, silencio absoluto. No hubo respuesta. Y les pregunté, ¿y no se dan cuenta que están financiando una misión de un régimen dictatorial? Silencio. Tengo los detalles de... Eso sí les puedo decir. El particular. A ver, Miguel Sales. Sí. En otros sectores, como el sector de la construcción naval, por ejemplo, se han dado casos de fallos de tribunales que han sentenciado en contra del gobierno de Cuba por explotación indebida de mano de obra. Por un caso que se dio, me parece, en Nueva York, de unos obreros cubanos que habían mandado a las Antillas holandesas y que los habían explotado ahí durante 4 o 5 años, les pagaban un salario de miseria y el gobierno cubano se quedaba con la mayor parte del salario que la contraparte, en este caso la empresa holandesa, se suponía que tenía que pagarles a estos obreros. Y recuerdo, creo recordar que en otros sectores también ha habido demandas que han fallado en contra de esta práctica de explotación ilícita de la mano de obra, porque eso, entre otras cosas, vulnera las normas internacionales al respecto. La pregunta es, ¿se ha planteado algún caso, en el caso de los médicos, se ha planteado alguna demanda ante la Organización Internacional del Trabajo o ante algún otro órgano internacional? Que yo sepa, no formal, pero Joel Brito, que dirige un proyecto de apoyo a los sindicatos independientes en Cuba, hemos hablado sobre esto, de hecho estuvimos en Ginebra, y él me dice que ellos no han traído donación, nadie le importa. Entonces, este organismo, este ONG ha traído otros casos sobre violaciones de los derechos laborales en Cuba y no se queda en nada, o sea, no se hace nada. Pero volviendo al caso este de Curazao, que yo sepa es el único que conozco donde hay un fallo de un tribunal, y fue un fallo de un tribunal en los Estados Unidos. Curazao Dry Dock se llamaba el caso. De hecho, conocí a los obreros que almorzamos con Joel Brito una vez, antes de ganar el caso, que ganaron, porque ellos estaban en deuda, pagando una deuda al gobierno cubano, y lograron demandar en Estados Unidos porque me parece que la empresa tenía una vinculación, había algo en Estados Unidos, pero la empresa se fue a la bancarrota y no han cobrado hasta donde yo sepa. O sea, ese es el problema de esto y cómo conseguir un abogado que lleve un caso. Pero hay muchos ángulos para estos casos. Por ejemplo, estos médicos están practicando la medicina sin credenciales. Imagínense que aquí en España lleguen médicos a practicar sin los credenciales. Los colegios médicos de Bolivia, de un sinnúmero de países, han protestado. No ha pasado nada porque yo creo que no se ha llevado a los tribunales. En Venezuela se gana un caso. Pero bueno, en Venezuela sabemos que el sistema jurídico no funciona. Pero hace unos años se ganó un caso. El gobierno de Chávez lo engavetó. Que yo sepa, no hay otro caso legal. Pero yo creo que es la vía de avanzar en este sentido. Es a través de los mecanismos internacionales existentes, porque hay que seguir unos ciertos patrones, ¿no? Y a través de las legislaciones internas de los países. Esta señora hace mucho tiempo... Sí, que está mucho tiempo. Pues me hace bien en decirlo. Sí, gracias. Solamente quería decirles de que lo que ustedes han expuesto es la realidad. Gracias. Bueno, es la realidad, su punto de vista, y claro, yo no soy cubana, soy sudamericana, pero sí tengo algo que agregar. Miren, yo siempre he pensado que los médicos cubanos son lo mejor. En la teoría, en la práctica, siempre he pensado, pero ese velo se me cayó cuando he leído los exámenes del MIR, que España convoca todos los años y la selección es muy rigurosa. ¿Y cuál fue mi decepción cuando vi que ocupaban el último lugar, la formación en Cuba? Y el primero, para envidia sana mía, los chilenos. Entonces, con lo que dicen ustedes, que a lo mejor estas personas, no digo que no sean preparadas, ni mucho menos trato de menospreciar su valía, sino tal vez por el régimen, no lo sé. Pero, tomando la palabra de usted, doctor, dice de que va a cambiar la legislación y que
los médicos, si bien antes salían con misiones, cómo va a ser esta población de estudiantes que quieran venir a tener una oportunidad en este país desde España. Nada más. La inmigración cubana, la ley de inmigración cubana prohíbe a los sanitarios, no les permite libremente salir como pueden salir otros ciudadanos, en el supuesto que consigan una visa, que le habiliten el pasaporte. Habilitar el pasaporte es autorizarlo, que lo autorice el gobierno, pero los sanitarios es uno de los que se les prohíbe expresamente que no pueden salir, a no ser que sean autorizados por el régimen cubano a una misión de este tipo, que el gobierno cubano los exporte. Pero si no, yo médico dentro de Cuba o un estudiante de medicina, yo soy estudiante de 5º año, quiero venir a estudiar a España por mi cuenta, probablemente no pueda. Me lo prohíban si ellos detectan que yo soy estudiante de medicina. Y si soy médico, tampoco. Menos todavía. No me permiten salir fácilmente. Para salir tendría que ser que ese médico logre de alguna manera, o alguien, alguna ilegalidad, alguna corrupción, alguna cosa de esa, que también en Cuba existe. Pero si no, oficialmente no pueden salir en estos momentos. Incluso con la legislación nueva del 1 de enero, tampoco. No le dan, o sea, y eso que usted dice de lo de ENVIS corrobora lo que yo dije anteriormente, que en los últimos 15 años la formación del profesional sanitario en Cuba ha bajado enormemente. Ha disminuido escandalosamente de calidad, para la inmensa mayoría. No me extraña lo que usted está diciendo de mí, porque es así. Claro, es así, porque en los últimos 15 o 20 años ha disminuido enormemente la calidad del médico. Lo que pasa es que siguen viviendo del mito, del sueño, de la propaganda. Entonces, claro, obviamente es muy difícil desmitificar las cosas. A ver, la doctora... Quiero añadir algo sobre eso que ella dice. O sea, no estamos especulando. En Chile, en Costa Rica, en Bolivia, en varios colegios médicos han denunciado que los estudiantes formados en Cuba no están pasando las reválidas. Y de hecho, en Costa Rica han publicado exactamente por qué, que el currículum, ¿qué es lo que no cubre? Segundo lugar, quiero decir sobre lo que mencionaba Tony, que el Diario de Cuba publicó una tabla donde hay 19 pasos para que un médico sea autorizado a viajar del país. Entrevistas con seguridad de Estado, toda una serie de gestiones para autorizar a un médico, que es casi imposible. Primero Rafa, nuestro amigo Rafa, de colega que está aquí, y después Silma, que es una compañera médico cubana, que recién ha llegado a España también. Buenas tardes. Gracias por darnos una visión tan clara de lo que son las misiones de salud que hace Cuba en nuestros países. Una pregunta a la señora Berlao. Ha hablado de las dos actuaciones, la denuncia a nivel internacional, los foros internacionales, y las denuncias, o por lo menos el conocimiento a nivel de los países internamente. Una pregunta concreta sobre Noruega. Estamos viendo Noruega porque ha financiado, puede pasar en España o en otros países democráticos occidentales, que está financiando o colaborando con las misiones de salud cubana. Se ha producido en Noruega un debate en la sociedad noruega acerca de este tema, la vulneración de los derechos de los pacientes, de los propios trabajadores y lo que implica estas misiones. Que yo sepa, no. Yo me comuniqué con un congreso, una gente que iba a un congreso en Noruega, con el centro no sé qué. No, cero interés. O sea, lo que pasa es que hay que dedicar recursos a esto. Yo hago 20.000 cosas, o sea, no puedo ser un ejército de una. Tienen que unirse ustedes a esta campaña de concientización, que hay un debate, por favor. O sea, llevemos esto a la palestra pública. Estamos empezando aquí. De hecho, el gobierno español ha dado ayuda humanitaria a Cuba, y me parece que en un caso ha ido a proyectos globales de salud, pero no estoy segura y no recuerdo, tengo que chequear mis notas. Si fue en el pasado. A ver, Silma, la última porque tenemos que terminar. Sí, yo como médico cubana llevo muchos años fuera de Cuba, pero en España recientemente. Sí quisiera que sintieran que el grupo médico cubano, el grupo yo creo que socialmente más vapuleado en todo sentido, que la historia por donde iba la señora, yo creo que al final atacar al médico como tal no va a ser la solución. El médico cubano es un ser social que tiene que comer, vestir y defenderse. Yo creo que la historia sería ir por otro lugar, es decir, el que realmente viola. El médico cubano, yo recuerdo cuando en Chile se les prohibió hasta llegar.
Sin embargo, los médicos chilenos se formaban en Cuba, que estudiaron conmigo, y ellos mismos fueron los que le hicieron la cabeza de playa. Es decir, al médico yo creo que es mejor hacerlo saber. Yo estuve en Haití cuando el terremoto y vi lo que pasó con la misión de Haití. Y tenía compañeros que me decían, pues, ¿cómo puedo pasar a la República Dominicana? Hay que ver la angustia del médico como persona. Entonces, tratar de darle la vuelta por otro lado, que es la que realmente es renunciable. Y la formación, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tony, pero hay que ver, yo no sé si aquí todos conocemos, casi seguro, una serie norteamericana que se llama Dr. House. Es del único médico que se habla en esa serie, fuera de los médicos norteamericanos, los médicos cubanos, que yo hasta flipé, esto es increíble. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo darle la vuelta para que sea el culpable el que pague y no el médico? Si tenemos 50 años los médicos cubanos con un peso muy fuerte en nuestra espalda. Mira, te pido disculpas si a alguien le ha quedado la impresión de que yo personalmente culpo. Al contrario, esta gente es heroica en Cuba y fuera de Cuba. Como decía, o sea, el servicio que dan realmente es impresionante y bajo unas condiciones, tanto en Cuba como fuera, tremendas. Todos los que yo he hablado, o sea, yo me saco el sombrero, es impresionante lo que logran y lo que hacen, y con el cariño y el amor a sus pacientes, por lo menos en la generalidad que yo he vivido. La realidad es que se está viendo que los médicos que han sido entrenados en Cuba, no solo cubanos, sino los que están yendo afuera, no están pasando las reválidas. Eso es un hecho. ¿Por qué o no? O sea, es la instrucción que le están dando. Pero no creo que aquí el interés, por lo menos mío, es echarle la culpa a los médicos. No, para nada. Yo no me refería a eso. Buscando alternativas, porque, por ejemplo, si el doctor House habla de los médicos cubanos, que el tipo lo que dice es muy bien formados, pero de tecnología no saben nada. Por eso no llegan a diagnóstico, por eso que no pueden aprobar una reválida. Estamos con una escuela de medicina sumamente hipocrática y ya el mundo va por otro lugar. Sí. Por eso es que no pueden no aprobar reválida. Pero hay un factor importante que yo he recogido y sin ser médico, a lo mejor el médico puede opinar. Me parece que por las circunstancias bajo las cuales tiene que servir un médico cubano, tienen una visión general del paciente que por lo menos en Estados Unidos se carece por la especialización, y eso es positivo también. ¿Tiene alguna publicación que recoja todo esto? Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Germán por su presencia siempre fiel a la causa de la democracia y en particular de los cubanos, y gracias a María Guarlao, que ha venido del otro lado del Atlántico con su estudio. De todas maneras, yo les pido que visiten la página de Cuba Archivo. No, los trabajos de... No, esto es sanitario no, pero hay otros Sí. muy interesantes, el desaparecido de Cuba, los fusilados de Cuba, toda esa serie de cosas que están en Cuba Archivo. Archivocuba.org, y los trabajos sobre sanidad y este tema están en la página de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que el que tenga interés se los pueda, en inglés. Muchas gracias.